Qué tranquila noche. Minnie salió a pedir dulces con los niños del barrio y la maratón de películas de terror ha estado buena, pero creo que es hora de hacer el especial de Halloween antes de que otra cosa pase. Muy bien, veamos qué han dejado de comentarios aquí en la página. A ver, veamos. Ya superaste tu miedo a eso. Ya van a empezar como el año pasado. Lo siento, amigo, no te responderé. Otra. ¿Qué pasaría si un payaso apareciera en tu casa en esta noche de Halloween? Y denle con eso. Beep, beep, shady. ¡Por el amor de Dios! ¡Ya! ¡Basta! ¡Ya dejen de atormentarme con esa... ¿De dónde viene esa música? ¡En serio! ¡No es gracioso! ¡No es nada gracioso! Minnie, ¿eres tú? En serio, ya, dejen de hacerlo. Ya estuvo buena la broma. ¿Quién está ahí? En serio, ¿quién es? No es bonito. En serio, ya bájenle de huevos con esta broma, chicos. En serio, ¿quién es? Pues el vecino. ¿Eres tú, Nibram? No me digas, Sweet, ¿eres tú? ¿Nadie? Todos flotan, Shady. Y tú también flotarás. ¿Qué fue esto? Ok, Shady, está en tu imaginación. No hay nada aquí. No es el payaso. No es el payaso. Hola. ¡Ah! ¡Ah! De Stephen King. Eso. El verano de 1986 trajo consigo la llegada de una de las criaturas más despiadadas de la historia de la literatura de terror, y que formaría parte de la cultura del terror de los años 90 hasta la fecha. De la mente del escritor estadounidense Stephen King llegó la novela It, o como se conoce en su traducción al español, Eso. La causante de que muchísimas personas tuvieran fobia a los payasos y que algunos ni siquiera pudieran tocar el agua en cuestión de semanas. Si bien la gente conoce más la serie de televisión que el libro, hay que decir que tanto una como otra son buenas versiones, pero lamentablemente la versión fílmica que fue hecha para televisión y no para cine como muchos piensan, está muy corta a lo que realmente es el libro. Pero bien, hoy es Halloween y vamos a hablar de este maldito bastardo que nos ha estado asustando por años. Primero que nada, para todos aquellos que se preguntan qué tanto faltó adaptar en la película el libro, debo decirles, el libro consta de 1520 hojas, de las cuales no se puso ni una cuarta parte dentro de la película, y que lamentablemente cambió muchos acontecimientos que funcionan mejor en el libro que en la cinta, a excepción de uno tal vez. Pero lo dejaré para después. Primero que nada, hablemos de la versión fílmica. En el verano de 1990 llega It a todas las televisiones de Estados Unidos y en el 91 se transmite en todos los países adjuntos, o sea, México, Canadá y posteriormente al resto del mundo. La película consiguió un número increíble de fans. La razón de esto viene a causa de Tim Curry, el actor que daría vida finalmente a Pennywise el payaso, pero que nos dejaría con un semblante que nunca podríamos borrar. De hecho, en la actualidad se han hecho estudios psicológicos a gente que tuvo miedos infantiles a causa de ver esta película de niños, y hasta la fecha, un 90% de las personas que tuvieron este miedo infantil de niños siguen rechazando a los payasos en la actualidad, cosa curiosa, ¿no creen? La película usó 12 millones para ser producida, cosa que nunca había sido vista antes dentro de las series televisivas o películas dedicadas a la televisión. Puede ser que tal vez fue porque la cinta fue una duración extensa o incluso por el maquillaje del payaso y algunos otros monstruos que salen a lo largo de la cinta. La pregunta aquí es, ¿por qué mucha gente se queda con las dudas de que aparece una momia, aparece un hombre lobo? ¿Por qué cambia tanto de forma eso si es su avatar principal un payaso? Bueno, este es uno de los problemas que tiene la cinta en su versión fílmica, ya que dentro del libro te explican constantemente que eso no es un payaso, sino que él toma la forma de lo que tú más temes
para poder devorarte. Se alimenta de tu miedo, pero normalmente toma la apariencia de un payaso porque así es más fácil acercarse a los niños. Y el miedo infantil es muy distinto al miedo adulto. Mientras que el miedo adulto se pregunta por cuestiones de salud, por cuestas de hipoteca o por alguna otra tontería que acontecen en nuestra vida, el miedo infantil siempre es a lo desconocido y casi a todo lo que parece extraño. En este caso, es un miedo más puro, cosa que le gusta a la bestia que se disfraza de payaso y mutila a los niños de Derry en el condado de Maine. Aunque sea difícil creerlo, eso ha escapado de su propia historia y ha aparecido en muchos otros libros de Stephen King. En la versión fílmica puede que tal vez no se presente esta idea, pero si ponemos atención a varias adaptaciones al cine que se han hecho como El Cazador de Sueños y la serie televisiva Back to the Bones, nos damos cuenta de pequeños gajes que aparecen dentro de estas historias que nos dan referencias a Pennywise. Curiosamente, nos da a entender que la idea del macroverso, como es lo que presenta Stephen King en esta historia, es realmente todo el universo que él ha creado y que todas sus historias coexisten en el mismo lugar. Tal vez algunas no tanto como otras, pero a final de cuentas todo es un mismo mundillo. De igual forma, hay eventos curiosos detrás de los actores que trabajaron en esta cinta. Lamentablemente, no todas las historias de estos actores fueron buenas. Mientras que el actor Jonathan Brandis, que interpretó a Bill Drenworth y que también participó dentro de La Historia Sin Fin, terminó suicidándose después de unos años. Aparentemente, la película arruinó su carrera porque la gente no pensaba que pudiera actuar más allá de Bill el Tartaja. Mientras que lamentablemente la muerte se llevó a la persona que encarnara al líder de los perdedores en la versión para televisión, otros del mismo grupo terminaron haciendo proyectos a futuro que se han convertido en películas que son muy conocidas, no por su calidad o no tal vez por ser de grandes presupuestos, pero sí porque han dejado huella en la mente de algunas personas. Un ejemplo claro de esto es Emily Perkins, la persona que interpretó a Beverly de niña. Esta actriz realizó películas como Feroz en el año 2000, siendo esta la que dejó más marcada su carrera después de los acontecimientos en eso. De misma forma, uno de los actores que menos esperarías ver en esta cinta, que fue el actor Seth Green interpretando a Richie, a futuro terminó convirtiéndose en el hijo del Dr. Malito y en algunas otras películas también. Apareció con personajes más o menos interesantes. Personalmente, el actor que consiguió mantener su carrera a flote más allá del payaso pudo haber sido el mismísimo eso, Tim Curry, que a pesar de los años sigue apareciendo en series de televisión o en algunos cameos de películas. No para todos hubo tragedia en sus carreras. Hoy en día uno puede ver la película y realmente se pregunta qué pasó con estas personas, pero a la hora de revisar lo que ocurrió realmente con los actores que fueron los principales de la película y el mismísimo payaso, te das cuenta de que no es muy bonito ver realmente todo lo que ocurrió. Y te hace preguntarte qué fue lo que causó eso, por qué eso fue algo que afectó mucho a las carreras de algunos y benefició a las de otros. Algunos incluso llegan a opinar que la maldición que existe dentro de las páginas del libro sobre que el payaso te puede dar fortuna si lo dejas vivir o que puede hacer tu vida miserable si intentas matarlo, según les dice a cada uno de los perdedores mentalmente, se hizo presente dentro de la versión fílmica. Es una forma un poco extraña y macabra de verlo, pero es una pequeña coincidencia, ¿no lo creen? La versión para televisión, debo admitirlo, tiene algunos fallos que pueden tumbar la película, pero al final de cuentas es un clásico de televisión que vale la pena. Para ser una cinta de televisión está muy bien hecha y nos dio a un personaje al cual temerle por muchos años y que hasta hoy en día sigue siendo símbolo de terror. Pero, ¿qué diferencias hay en el libro a comparación del film que todos conocemos? Bueno, para eso es este video, ¿no creen? Primero que nada, voy a comentar algo. La pregunta de qué es eso o cómo es su forma original, ya que muchos no creen que la araña es realmente su visión, están en lo correcto y lo incorrecto a la vez. Pero para comprender el origen de eso hay que entender la complicada obra de Stephen King. En este momento explicaré más o menos el origen de toda esta historia de terror psicológica que ha aterrorizado a más de una generación. En la historia de Stephen King, este nos narra que todo se originó en un universo vacío llamado el Macrocosmos, donde solo existían dos seres, uno malo y uno bueno.
Uno de estos era It, o eso, del cual no se conoce su forma ni nombre real, y otro era un ser bondadoso llamado la Tortuga, la cual un día se enfermó y vomitó todo el universo que ahora conocemos. Estos dos seres se crearon para mantener un equilibrio entre el bien y el mal, en el cual si uno de ambos moría, el universo caía en un desequilibrio total. Ambos creados por una entidad desconocida llamada el Otro, el cual sería responsable de crear todo el macrocosmos y lo que había en él. La Tortuga es un reflejo un poco delicado de lo que vendría siendo un planeta andante que viaja por el universo buscando un lugar en el cual poder crear vida, mientras que eso es la maldad pura, la muerte y todo lo relacionado con la oscuridad. Pero hay algo interesante aquí. En la obra de Stephen King se hace un contexto muy religioso respecto a estos tres personajes, sobre todo porque ambos son creaciones del Otro. Aquí va el punto. En este momento nos damos a entender que eso no es malo desde su perspectiva, solo es algo que quiere mantenerse vivo después de haber coexistido en un planeta agonizante, lo que nos da a entender que es algo más parecido a Lucifer, un ángel caído. Mientras que la Tortuga viene a crear el universo y muere, pero a la hora en que los chicos, el club de los perdedores, enfrenta eso por primera vez cuando tienen 12 años, la Tortuga en la novela toma vida nuevamente, resurge de su muerte para ayudarlos y explicarles cómo deben derrotarlo, cosa que nos hace referencia a Jesucristo. Y al mismo tiempo, si estos dos seres fueron creados por él y la Tortuga es la representación de Jesucristo, entonces el Otro es la representación de Dios. Y es más cruel lo que dice la novela respecto al Otro. Cuando Bill le pregunta a la Tortuga ¿por qué el Otro no nos ayuda?, la Tortuga simplemente responde: Dios es una criatura que no le importa qué es lo que pase con ustedes, simplemente han sido el medio de diversión a través de lo que ha acontecido en su mundo desde que inició su existencia. Y ahí es donde se encuentra el reflejo social de por qué si hacemos cosas buenas Dios no nos ayuda nunca. Pero a su vez la Tortuga nos deja en claro una crítica más cruel aún. Dios nos creó a su imagen y semejanza supuestamente. Entonces, si nosotros somos unos seres horribles que nos destruimos entre nosotros y que a veces ni siquiera nos importa lo que le pase a otros semejantes, Dios también no le importa lo que les pase a sus semejantes porque es igual a nosotros. Una crítica un poco delicada y que mucha gente hubiera tachado de inapropiada si en la película hubiera aparecido. Otro cambio radical dentro de la historia es que por alguna extraña razón se cambian muchos acontecimientos, tal vez para ahorrar presupuesto. Un ejemplo claro es la escena en la que Bill y Richie encuentran al hombre lobo. Este aparece prácticamente en una casa abandonada en la cual se encuentra una serie de cañerías que los llevarán hasta la guarida de eso, pero lamentablemente en la versión de televisión, por alguna extraña razón, a Richie se le aparece el hombre lobo en las tuberías del cuarto de limpieza de la escuela. Mientras que, por ejemplo, con Ben se le aparece un leproso. Mientras que en la versión original a él es al que se le aparece una momia vagando en la nieve. Que por alguna razón, en la versión fílmica, Stan Urich es el que recibe la llegada de la momia. Hasta la fecha nadie sabe con exactitud por qué hicieron estos cambios y si realmente eran necesarios, pero será un secreto que tal vez se lleve hasta la tumba en estos días. Curiosamente, hay un caso extraño dentro de la versión de televisión de eso, y que mucha gente no ha notado. Cuando Bill empieza a transitar por las calles de Derry, ya adulto, al momento de regresar y reencontrarse con todos, ven en el escaparate varios libros que son de su autoría. Algunos de ellos hacen referencia a las mismas obras de Stephen King, como el llamado The Glowing, que vendría siendo como El brillo o el destello, que es una referencia completa a El Resplandor. El otro libro, The Smile, de Bill Denbrough, resulta ser una historia que escribió Stephen King para un periódico escolar cuando estaba en la época de la preparatoria, pero es un dato que mucha gente desconoce y que rara vez es de importancia, pero es curiosidades que se le hicieron pequeños detalles para presentárselos al mundo del escritor.
Ahora, viniendo con el detalle de la araña, debo decirles, gente que pensaba que era una mala adaptación en cuestión por lo de la araña, debo decirles que la araña es 100% real y aparece en el libro, pero tiene una explicación. Como ya lo comenté, no se sabe exactamente cómo es eso para los humanos, pero la araña es lo más cercano a una representación física en la Tierra que puede tener la inteligencia humana. Por eso aparece ese extraño ser. Lo peor aún es que esta versión, esta forma de araña es lo que hace que se note más su verdadera naturaleza. Gente, aquí viene algo que si no conocían los va a traumar por bastante tiempo. En el momento en el que la novela ven por primera vez a la araña y descubren que lleva un saco de huevecillos cargando en su vientre, nos dan a entender una cosa. Eso es hembra. Y ha venido a nuestro mundo para dar a luz a sus crías y así acabar con todo lo que existe en este mundo. Curiosamente, esta revelación da a entender por qué en el arco final tantas personas se encuentran colgando del techo, haciendo lo que eso decía, flotan, estar suspendidos en las telarañas de la muerte de la araña. Porque supuestamente a la hora en que los chicos del Club de los Perdedores volvían adultos a enfrentar a la araña, estaban a punto de nacer las crías de eso. Pequeñas arañas que acabarían con los temores de todas las personas y los convertirían en su alimento. Criaturas que se esparcerían por el mundo y acabarían con todos nosotros. Prácticamente, esta llegada de seres que vendrían a acabar con todo son una referencia al Salmo del Apocalipsis dentro de la Biblia. Y hay otra referencia bíblica dentro de la historia de eso, a pesar de que Stephen King no es un devoto. Tal vez muchos la conozcan no por eso, sino por el videojuego de Chrono Trigger. Hay un diálogo en el libro que tiene cierto parecido con una escena de Chrono Trigger. Tal vez ya la habrán escuchado por otra persona, pero de todas formas me tomaré el tiempo para leerla directamente del libro. ¿Era una nave espacial?, preguntó Ben. Sí, respondió Richie. No, dijo Mike. Se miraron. Bueno, creo que sí, dijo Mike, pero Richie dijo no, no era una nave espacial. Vino de afuera, cayó directamente del cielo, repitió Mike. Pero no era una nave espacial. Tampoco un meteorito. Era como el arca de la alianza que figura en la Biblia, con el Espíritu de Dios dentro, solo que eso no era Dios. Con solo sentirlo, verlo, sentir cómo llegaba, uno sabía que eso era malo, que tenía malas intenciones. ¿A qué se refieren con esto? Si bien muchos conocerán el mito del Arca de la Alianza y las luces que iluminan la idea de la llegada de Dios, a la hora en que revisas la escena de la araña, los fuegos fatuos o las luces brillantes que tiene en su vientre la criatura, son el simbolismo del mundo de los muertos, del lugar de donde proviene esta criatura. Y a su vez, esas luces que vieron en el vientre de la araña son la verdadera forma de eso. ¿A qué nos quiere llegar todo esto? Eso es toda la malicia que existe en Dios, creada en una criatura única para que tenga equilibrio el universo. Pasando a un aspecto un poco más delicado de la novela y que no tiene tanta complejidad, nos encontramos con la idea de que eso es lo que mantiene vivo al pueblo de Derry. Por eso cada que duerme la gente olvida lo que ha ocurrido, y por eso los asesinatos de los niños nunca son explorados a complejidad. Siempre se quedan en la nada las historias de los niños que mueren en el pueblo y nadie hace nada. Esto es porque eso es como un simbionte para el pueblo. Depende del pueblo y al mismo tiempo el pueblo depende de él. Y eso se deja muy claro en el final de la novela de Stephen King. Cuando finalmente dan muerte a la criatura, perdiendo a uno de los perdedores en el grupo, nos encontramos con la idea de que el pueblo comienza a desbaratarse lentamente, y después una poderosa tormenta parecida a un huracán termina arrasando con la mayor parte del pueblo, dejando solamente el hospital intacto en el cual se encontraba Mike Halton.
uno de los perdedores que fuera acuchillado por Henry Bowers, uno de los atormentados hombres que sirvieron a eso hasta el día de su muerte. En El Cazador de Sueños, uno de los protagonistas de la historia, al cual apodan Beaver, le dice a un estudiante al cual está hablándole sobre un examen que tiene que rehacer: vienes de Derry, qué bueno que te fuiste de ahí. Ahí la gente joven muere y nadie hace nada. Es un lugar peligroso para los niños. A su vez, al final de la historia, el protagonista Graeme Jones es poseído por un ente maligno y llevado hasta un depósito para propagar un virus letal. En la tapa del depósito están escritos los 7 nombres del equipo de los perdedores. Prácticamente te dan a entender que esa entrada es lo que era antes las cloacas de los Barrens. Y peor aún, lo que enfrentaron a eso desconocen esto y posiblemente incluso ya hayan muerto. Y hay una mancha pintada con spray en esa locación que dice Pennywise está vivo. Lo que nos da a entender que la criatura sigue rondando entre nosotros. O al menos eso sería si no fuera porque Stephen King en el año de 2011 dio fin a su criatura. En el libro Cielo Oscuro sin Estrellas tiene un pequeño párrafo en el cual asegura que la entidad venida del espacio, del macrocosmos, ha dejado de existir en nuestro planeta. Ya para finalizar la historia tengo que dejar en claro algo. Lean el libro o vean la película, el miedo está latente. Pero algo es seguro, nunca se podrá adaptar este libro. Por una poderosa razón. El libro tiene contenido que nunca va a ser bien visto por la sociedad que va a ver una película. Porque afrontémoslo. Gente que va al cine, 10 personas sabrán lo que está pasando porque conocen la novela y las otras 25 o 30 personas irán a ver solo por entretenimiento. En la novela ocurren escenas que involucran muchísimo el maltrato infantil, sobre todo por lo cual se crean los traumas de Beverly con su padre. E incluso hay una escena que se podría considerar pornografía infantil, por así decirlo. La tortuga les dice que tienen que estar unidos, pero cada que eso va a dormir, la gente olvida cosas. E incluso ellos mismos, después de haber enfrentado a la bestia y hacer el juramento que volverían si volvía a su resurgir de su higuera, ellos se separaron y nunca volvieron a verse juntos. Pero aquí está el detalle. La razón por la cual todos comenzaron a recordar tras la llamada de Mike es simple. Necesitaban mantenerse unidos de alguna forma, espiritualmente. ¿Cuál fue esta forma? Beverly, la única chica del grupo, después de salir de los horribles túneles de las cañerías donde habitaba eso, se desnuda enfrente de todos los chicos del grupo de los perdedores y tiene sexo con cada uno de ellos a la edad de 12 años, para que formen un vínculo lo suficientemente fuerte que dure hasta la edad de la madurez y los haga recordar qué fue lo que prometieron. Una escena crucial que explica el por qué ellos después de tanto tiempo empiezan a recordar y por qué las marcas de la herida con la que hicieron el juramento vuelven a reaparecer después de que se habían desvanecido con los años. Es una escena cruda, algo delicada de ver y que, si bien es fuerte leerla en el libro, verla en pantalla sería un caos total para la gente puritana, porque a veces no importa el contexto, sino lo que estás viendo para mucha gente. Y aunque tuvieran una lógica para que esto ocurriera, muchos se escandalizarían. Por eso, en mi muy humilde opinión, siento que escenas como estas, que son cruciales, algunas son muy sádicas y algunas otras son necesarias para entender a muchos personajes, como el caso de Henry Bowers, no pueden ser trasladadas, y me alegro muchísimo de que el remake que estaba programado para este final de año se haya cancelado, porque el mismo Stephen King y el director al cual habían llamado no tuvieron el acuerdo con la empresa que estaba promocionando la película. ¿Por qué? Querían convertirla en una versión barata de lo que sería la novela. Y si bien se puede considerar versión barata la versión que ya tenemos de 1990 para televisión,
al menos ellos hicieron el esfuerzo de mantener un poco la esencia de la maldad del payaso, en vez de adaptarlo a una generación actual sumamente puritana y que no soportaría nada de lo que viene en el libro si lo adaptáramos a tiempos modernos. Yo soy Shady Knight y les deseo a todos un feliz Halloween. Y recuerden, Pennywise vive. O tal vez ya murió. No lo sabemos, pero a final de cuentas, en el momento en el que veamos los juegos fatuos, flotamos. Todos flotamos. Buenas noches y dulces pesadillas.